Spider-Man Lotus, este fanfilm que causó mucha expectativa entre los aficionados, sobre todo en Latinoamérica, por fin se ha estrenado e irremediablemente tenía que hablar sobre él. ¿Por qué no me gustó este proyecto como la mayoría de fanfilms? Te lo cuento a continuación. Spider-Sense is tingling. Showtime! Do your job. En un anterior video había dejado muy claras mis opiniones sobre este tipo de proyectos, admitiendo sentirme muy poco atraído hacia sus propuestas por un montón de factores. El principal porque desde que las películas a gran escala llegaron a nuestras vidas es muy difícil apreciar este tipo de producciones de una manera objetiva. O se te llenará la boca con halagos y rosas hacia sus creadores por ser fanáticos del mismo personaje al que tú amas, o simplemente lo odiarás porque no lucen como tú deseas. En el caso de Spider-Man Lotus creo que ocurren ambas cosas. Antes que nada quiero felicitar al sujeto que logró hacer su sueño realidad de crear y estrenar un largometraje de Spider-Man, porque hablamos de 2 horas de contenido, lo cual no es cualquier cosa, y aunque esta duración parece jugarle en contra la mayoría del tiempo, merece todo mi reconocimiento. Shocker suit. That's what you're calling. Yeah! Wow. Dicho lo anterior, Spider-Man Lotus es el claro ejemplo del por qué los fanfilms tienden a fallar. Teniendo como base diferentes historias del personaje como Spider-Man Blue o el chico que coleccionaba Spider-Man, este largometraje se siente fallido desde sus primeros momentos por una simple razón: no tiene coherencia argumental. La mayoría de películas caseras basadas en Spider-Man tienden a repetir el mismo error, querer verse igual que los cómics. Lotus recurre a un vestuario y pelucas para asemejarse a los personajes de los cómics, pero no logra lo que se está buscando en primer lugar: realismo. Cuando hablamos de un proyecto live action, lo que se busca proyectar al público es una base de realismo que pueda ser acompañada de momentos clave donde la ficción haga de las suyas, pero aquí se siente una vibra extraña con personas queriendo asemejarse y actuar de un modo y no como personajes reales que te transmitan algo. Como fanático a los cómics aprecias estos guiños y de inmediato reconoces que hay un verdadero fan de Spider-Man detrás de la producción, pero eso no es suficiente a la hora de dar vida a una película, porque al igual que otros proyectos del personaje, el fanservice no lo es todo. Spider-Man Lotus falla terriblemente a la hora de contar su historia, teniendo demasiadas escenas que no parecen tener ninguna conexión entre sí y con diálogos que no se sienten naturales. En el mundo real nadie viste así y nadie habla así. So leave. Hate to ruin your fun. En un intento por adaptar fielmente las historias vistas en los cómics, se descuidó la narrativa entregando un montaje confuso que no te lleva a ninguna parte, ya que no puedes entender a ninguno de sus protagonistas y al mismo tiempo estos no tienen una buena interacción entre sí. En ningún momento ves o sientes amor entre Gwen y Peter y tampoco logras entender el comportamiento de Harry. Si quisiéramos tomar como ejemplo a gran escala este tipo de inconvenientes, tendremos que voltear hacia la dirección de Zack Snyder y sus adaptaciones de cómics. Snyder es un director increíblemente en un plano visual, logrando calcar paneles enteros del material de origen, pero suele fracasar a la hora de contar una historia de manera inteligente. Esto mismo ocurre con Lotus. Luce como un cómic, sí, pero no funciona en un terreno narrativo, pareciendo un collage de momentos claves de Spider-Man que no tienen ningún tipo de conexión entre sí. En el plano visual ocurre un poco de lo mismo. La secuencia inicial es lo que uno esperaría de un proyecto que tuvo financiamiento externo y prometía elevar al listón en comparación a otros proyectos similares, teniendo efectos visuales que llevan a los fanfilms a otro nivel. Sin embargo, vuelve a ocurrir lo mismo. Hay muy poco de esto a lo largo de sus 2 horas de duración. 2 horas de duración donde hay un excesivo diálogo. Todo el tiempo se siente una atmósfera sombría y depresiva que no te invita a esperar por los pocos momentos donde vemos a Spider-Man. En algún punto te llegas a preguntar si esto en realidad es una película sobre el personaje o si hablamos de un ensayo juvenil sobre el abuso de las drogas. En lo personal, el traje me queda de ver, la manera en que se mueve y actúa Spider-Man también, salvándose por escasos segundos de balanceos que honestamente lucen espectaculares. Pero ¿eso es suficiente? No lo sé, para mí no lo es. En comparación a otros fanfilms, Spider-Man Lotus puede sentirse orgullosa de contar con algunas de las mejores secuencias que yo he visto del personaje en este terreno de lo amateur, pero queda muy por debajo de las expectativas planteadas en un inicio, gracias a su historia y su propuesta depresiva que no apuntan a ningún lugar, solo tratando de manejar a cómics muy puntuales, pero nunca tratando de proponer algo nuevo.
Ahí el problema del 90% de este tipo de proyectos que se estancan en una visión bidimensional del personaje, olvidándose de reinventarlo según los tiempos en los que se vive. Me gustan las intenciones iniciales de la película, aunque no logro sentirme atraído por completo por ella gracias a su ejecución y a su edición, evidenciando el mundo de diferencia con las grandes producciones que, vuelvo a repetir, han marcado un antes y un después en el terreno cinematográfico. Una buena película siempre tendrá un buen guión y este me parece que no es el caso. Dime en los comentarios qué te ha parecido esta película, cumplió con tus expectativas, no fue así, qué habrás cambiado en ella. No olvides seguirme en mis redes sociales y suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos, hasta la próxima. Spider Sting. Maximum Spider. So close. One for JJ. Come on. Web swing. Oh!